Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, muy buenos días. Continuamos con nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a hacer nuestra lectura número 52. Vamos a estar leyendo los capítulos de Éxodo 4, Lucas 7, Job 21 y 1 de Corintios 8. No sin antes comenzar con una oración para que Dios bendiga nuestra lectura. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias. Gracias porque podemos empezar el día delante de tu palabra. Gracias Señor porque podemos empezar en tu presencia. Gracias porque podemos ser expuestos, Señor, a la palabra que da vida. Te rogamos en el nombre de Jesucristo que permitas que esta palabra que vamos a leer hoy encuentre en nuestro corazón tierra fértil, de manera que genere vida y de fruto, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra con corazón recto. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos, oh Dios, y que la palabra que escuchemos hoy nos limpie, nos santifique y genere en nosotros el carácter de Cristo, Señor, que es necesario. Es necesario, Señor, que vivamos para darte honor y para darte gloria, Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos que nos bendiga, Señor, y que podamos ser transformados este día, Señor, por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Comenzamos con nuestra lectura en Éxodo 4. Moisés respondió y dijo: «Y si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, ¿no se te ha aparecido el Señor?». Y el Señor le dijo: «¿Qué es lo que tienes en la mano?». Y él le respondió: «Una vara». Entonces él dijo: «Échala en tierra». Y la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu mano y agárrala por la cola». Y él extendió su mano y la agarró y se volvió en vara en su mano. «Por eso creerán que se te apareció el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Y añadió el Señor: «Ahora mete tu mano en tu seno». Y metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces le dijo: «Vuelve a meter la mano en tu seno». Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primer señal, quizá creerán el testimonio de la segunda señal. Y sucederá que si todavía no creen estas dos señales, ni escuchan tu voz, entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre tierra seca, y el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre tierra seca». Entonces Moisés dijo al Señor: «Por favor, Señor, nunca he sido hombre elocuente, ni ayer ni en tiempos pasados, ni aún después de que has hablado a tu siervo, porque soy tardo de habla y torpe de lengua». Y el Señor le dijo: «¿Quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar». Pero él dijo: «Te ruego, Señor, envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras». Entonces encendió la ira del Señor contra Moisés y le dijo: «¿No está ahí tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él habla bien. Además, he aquí, él sale a recibirte. Al verte se alegrará su corazón, y tú le hablarás y pondrás las palabras en su boca. Y yo estaré con tu boca y con su boca, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Además, él hablará por ti al pueblo, y él te servirá como boca, y tú serás para él como Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales». Moisés se fue y volvió a la casa de su suegro Jetro y le dijo: «Te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto, a ver si aún viven». Y Jetro dijo a Moisés: «Ve en paz». Y el Señor dijo a Moisés en Madián: «Ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida». Y Moisés tomó su mujer y sus hijos, los montó sobre su asno y volvió a la tierra de Egipto.
Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano, y el Señor dijo a Moisés: cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo y a tu primogénito. Aconteció que en una posada, en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y le dijo: tú eres, ciertamente, un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor con las cuales le enviaba y todas las señales que le había mandado hacer. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés, y éste hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, y se postraron y le adoraron. Continuamos con Lucas 7. Jesús sana al siervo del centurión. Cuando Jesús terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, se fue a Capernaum. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiéndoles que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo, y fue él quien edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado, pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y digo al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Y cuando los que habían sido enviados regresaron a casa, encontraron sano al siervo. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verle el Señor, tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido de entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Entonces los discípulos de Juan informaron de todas estas cosas, y llamándolos Juan a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti diciendo: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones, malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista, y respondiendo él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio
Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Mirad que los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Cuando todo el pueblo, los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos endechas y no llorasteis. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y vosotros decís: tiene demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en su casa del fariseo, se sentó a la mesa, y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y respondiendo, Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cierto prestamista tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los 2. ¿Cuál de ellos entonces amará más? Simón respondió y dijo: supongo que aquel al quien le perdonó más. Y Jesús le dijo: has juzgado correctamente. Y volviéndose a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te han sido perdonados. Y los que estaban sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Continuamos con Job 21. Respuesta de Job a Zofar. Entonces respondió Job y dijo: escuchad atentamente mis palabras, y que sea este vuestro consuelo para mí. Tened paciencia y hablaré, y después de que haya hablado, os podréis burlar. En cuanto a mí, ¿me quejo yo al hombre? ¿O por qué no he de ser impaciente? Miradme y quedaos atónitos, poned la mano sobre vuestra boca. Aun cuando me acuerdo, me perturbo el horror que se apodera en mi carne. ¿Por qué siguen viendo los impíos? ¿Por qué siguen viviendo los impíos? Envejecen también, se hacen muy poderosos. En su presencia se afirman ellos con sus descendientes y sus vástagos delante de sus ojos. Sus casas están libres de temor y no está la vara de Dios sobre ellos. Su trono
Su toro engendra sin fallar, su vaca pare y no aborta. Envían fuera a sus pequeños cual rebaño, y sus niños andan saltando, cantan con pandero y arpa, al son de flauta se regocijan, pasan sus días en prosperidad, y de repente descienden al Seol. Y dicen a Dios: apártate de nosotros, no deseamos conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y qué ganaríamos con rogarle? He aquí, no está en mano de ellos su prosperidad, y el consejo de los impíos lejos está de mí. ¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos y cae sobre ellos su calamidad? ¿Reparte Dios dolores en su ira? ¿Son como paja delante del viento y como tamo que arrebata el torbellino? Decís: Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos, que Dios le pague para que aprenda. Vean sus ojos su ruina y beba de la furia del Todopoderoso, pues ¿qué le importa la suerte de su casa después de él cuando el número de sus meses haya sido cortado? Puede enseñarse a Dios sabiduría siendo que Él juzga a los encumbrados. Uno muere en pleno vigor, estando completamente tranquilo y satisfecho. Sus ijares están repletos de grosura, húmeda está la médula de sus huesos, mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno. Juntos yacen en el polvo y los gusanos los cubren. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y los designios con los cuales me dañaríais. Porque decís: ¿dónde está la casa del noble y dónde la tienda donde moraban los impíos? ¿No habéis preguntado a los caminantes y no reconocéis su testimonio? Porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. ¿Quién les declarará en su cara sus acciones? ¿Y quién le pagará por lo que ha hecho? Mientras es llevado al sepulcro, velarán sobre su túmulo. Los terrones del valle suavemente le cubrirán, y le seguirán todos los hombres, e innumerables otros irán delante de él. ¿Cómo pues me consoláis en vano? Vuestras respuestas están llenas de falsedad. Continuamos nuestra lectura con 1 Corintios 8, lo sacrificado a los ídolos. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía como debe de saber, pero si alguno ama a Dios, ese es conocido por él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios, porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, sin embargo para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, sino que algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomienda a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en el templo de los ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá aquel que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando está débil, pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Bueno, hermanos,
Hemos terminado nuestra lectura del día de hoy. Vamos a orar, meditando y que podamos meditar sobre esta palabra durante todo el día. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Moisés y le tuviste paciencia, Señor. Oh Dios, hablando Moisés con el Creador de los cielos y de la tierra, y pidiéndote que le envíes a alguien que hable por él. Qué paciencia le tuviste, Señor. Gracias, Señor. Perdónanos porque a veces también a nosotros nos invaden ciertas incredulidades, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe, Señor. Gracias porque enviaste a Moisés a liberar a tu pueblo para cumplir tus propósitos, Señor. Tuviste paciencia con él, Señor, y enviaste a Aarón para que le ayudara, Señor. Gracias, Jesús, porque, oh Dios, nos enseñas cuán bueno eres para con nosotros, Señor. Nos has enseñado en tu palabra, Señor, que debemos amar, que debemos perdonar, que debemos vivir para tu gloria, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es necesario que nos amemos los unos a los otros, nos tengamos paciencia, Señor, y que no seamos piedras de tropiezo, que no hagamos tropezar a nuestros hermanos, Señor. Si algo que en nuestra libertad como cristianos para nosotros no es pecado, pero para otro hermano sí lo es. Señor, es mejor que nos abstengamos, Señor, de esa libertad y nos sometamos a nuestro hermano débil, mi Dios, para que él sea guardado en su conciencia. Ayúdanos a vivir procurando el bien de nuestros hermanos. Ayúdanos a vivir procurando que nuestros hermanos sean edificados. Ayúdanos a vivir, Señor, para el bien de los demás. Gracias, Cristo, porque has dado tu vida en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús pongo en tus manos a mis hermanos. Permite, Dios, que esta palabra que hemos leído, Señor, dé fruto en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan un buen día y mañana continuamos con la siguiente lectura. Que Dios los bendiga. Iglesia Caminando por Fe presenta la Biblia